Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Bianca Morales, soy ejecutiva de marketing de la empresa de server de Grupo Escanda. Bienvenidos al webinar llamado Beneficios de SAP en Azure, donde conocerán los diversos productos de SAP que están certificados para ejecutarse en Azure y los beneficios de por qué alojarse en esta nube. Tenemos a nuestros speakers, Omar Aldaba de Microsoft, experto en el tema, y también a Luis Mendoza. Vamos a iniciar con Omar Aldaba y damos inicio a este webinar. Muchas gracias por estar conectados. Buenos días, muchas gracias, Bianca. Te escuchamos. Bueno, quiero partir de entender por qué tener la solución de un proveedor de hiperescala como Azure para servicios core, como lo es SAP, en sus diferentes sabores, con sus diferentes módulos. Me gustaría partir desde la parte más de alto nivel. Entonces, el tipo de deployment, el tipo de esquema que provee un servicio de nube de hiperescala que nos permite tener capacidades que voy a mencionar más adelante de mucho volumen y en tiempos muy competitivos, tradicionalmente para soluciones del tipo core como lo es SAP, es una de las preocupaciones que se tienen, sobre todo en el tiempo y la entrega de despliegues. Ahora bien, sabemos que SAP es core y tiene muchas dependencias que no necesariamente son aisladas. Entonces, está el tema de hablar de ambientes híbridos. Somos una nube que permite tener realmente ambientes híbridos en todo el ecosistema de SAP. El soporte, tenemos una capacidad, tanto las certificaciones propias de SAP, que voy a mencionar más adelante, como la propia ingeniería dentro de Microsoft nos permite tener para ambientes de misión crítica el tiempo de respuesta, no solo el técnico, sino también el de soporte y operación para tener un sistema tan crítico como lo es SAP en un ambiente de cloud. Las capacidades de desarrollo, pruebas, training para ambientes que no son críticos, pero que debo de tener, donde incluso puedo tener ciertas capacidades para crear sandbox, donde puedo provisionar equipos de forma ágil y sin tener que hacer una inversión muy grande o tan grande como tradicionalmente lo hacemos con ambientes de SAP. No solo por la capacidad de entrega y de costo, sino también por la agilidad que me da hidratar ambientes y reducir ambientes. O repito de nuevo el tema de que está sobre el foundation de cada uno de los proveedores. Lo voy a mencionar más adelante, pero no hablamos solamente de instalaciones SAP basadas en Microsoft, llámese Windows and SQL, sino en todas las capacidades que tenemos. Y bueno, la experiencia que tenemos con SAP, después de 20 años de relación, desde escenarios de integración con bases de datos, módulos de integración, y por ejemplo los servicios de plataforma como servicio que hoy en día ofrece SAP, que hoy en día corren en Azure, ¿no? SuccessFactors, Concur, entre otros. Para hablar un poco a alto nivel de Azure, somos una nube que tiene todos los centros de datos tienen una Tier 3 Plus. Muestro en el slide las principales más reconocidas. Tenemos cerca de 38 certificaciones globales, más algunas locales con cada una de las especificaciones de control, no solo de procesos calidad, sino también de seguridad, manejo de la información, privacidad, eh, manejo de operación y estándares de calidad, ¿no? Somos una nube el día de hoy con 42 regiones alrededor del mundo, con diferentes capacidades, lo que nos permite tener, hablando particularmente de SAP, temas de redundancia, capacidad, disaster recovery sites, la capacidad de utilizar nuestra fiebre oscura para tener conexión en diferentes oficinas distribuidas. Y Azure, de nuevo, tenemos más de 57%, el 57% de las empresas que están en Fortune confían en Azure. Estamos dentro de los 5 cuadrantes de Gartner relativos a nube, incluyendo virtualización x86, Machine Learning, manejadores de base de datos, manejo de sistema de software as a service y en todos como líder, ¿no? Inclusive algo a recalcar, competimos con diferentes proveedores en cada uno de ellos, ¿no?
La hiperescala, me gusta mencionar esto, el tema de no solo hablar de las regiones, sino también la capacidad de cómputo, de poder provisionar cuando hablo de máquinas, desde capacidades de un core compartido con 760 megas en RAM, hasta tener máquinas virtuales con 3.5 terabytes en RAM y para SAP, que voy a mencionar más adelante, máquinas con 20 terabytes en RAM por nodo para ambientes de HANA. La capacidad de flexibilidad y uno que recalqué al principio es desarrollo y pruebas. ¿Cómo puedo utilizar el beneficio de hacer pago por lo que uso? Incluso teniendo ambientes de DR que tradicionalmente son infraestructura ociosa, puedo tener la misma capacidad de cómputo para tener RTOs y RPOs cercanos a cero, sin tener que hacer una inversión en tener infraestructura ociosa. Y lo que mencionamos de híbrido que nos permite extender dependencias, configuración tal y como estuviera en mi centro de datos, ¿no? Dependiendo las capacidades y las arquitecturas, que nos permiten tener esa solución de forma lógica, que yo pueda tener toda esa presentación de capacidad de cómputo, no solo para SAP, sino para las dependencias de SAP u otros servicios, de si estuvieran en el mismo lugar. Mencionábamos la relación, en la forma en el deployment y el management, la forma de poder hacer templates que me puedan provisionar no solo con nuestros esquemas integrados, sino con Chef, con Puppet, para generar ambientes completos, hablándolo en lenguaje SAP, poder generar landscapes provisionales o sandbox para hacer, por ejemplo, el cambio de un engagement pack, en lugar de tener que hacerlo en preproducción, en QA, poderlo hacer en una capacidad que voy a utilizarlo durante la prueba, destruirlo y no tener que hacer una inversión mayor sin tener tampoco que comprometer la capacidad que voy a tener. ¿Cuáles son los retos particularmente que vemos en ambientes de SAP? Eh, Tradicionalmente, por el tipo de soluciones que son, la inversión en hardware tiende a ser muy importante y por eso también es un tema donde tenemos que considerar muy bien nuestro sizing, nuestros crecimientos, porque si va a ser una inversión muy fuerte, debemos de tener la capacidad de al menos 3 años tener esa infraestructura, en algunos casos 5. Los requerimientos que tiene un ambiente SAP son muy críticos. De hecho, es uno de los workloads en Azure que tienen especificaciones muy específicas. Ratio memoria contra procesador, incrementos de capacidad de cómputo y con HANA, la capacidad de memoria RAM por cada uno de los nodos para permitir los features de in-memory. El sizing, si bien hay muchas herramientas propietarias de SAP, cuando estoy haciendo inclusive en Database o HANA un análisis, repito, normalmente lo hago a 3 o 5 años y a veces es riesgoso porque no consideramos de repente algún merchant acquisition o un crecimiento no programado en los 3 años y se tiene que romper ese sizing para incrementar la capacidad, lo que a veces incluso me impide tener un incremento relativamente programado, sino que tengo que romper eso y hacer oversizing. Entonces, muchas veces cuando hago oversizing tengo infraestructura en el año 1, año 2 que está muy por debajo de su capacidad de uso. Sin embargo, es algo que ya invertí. Eh, Nos permite tener automatización, sobre todo desde el punto de vista de operación. Uno de los factores de mayor costo de operación de SAP es los procesos de creación, transportes, refresh entre ambientes de cada uno de los landscapes y las integraciones de cada una de las migraciones, sobre todo las previas a las migraciones, ya sea con Zoom, con DMO o incluso haciendo export de bases de datos. Por la criticidad de la infraestructura, la operación tiende a ser costosa en ambientes donde ni siquiera es en la capa de basis, ¿no? Me refiero infraestructura, sistema operativo, capacidad de entrega. Disaster Recovery, lo que mencionaba, todos los clientes con cargas críticas, sobre todo cuando hablamos de RP, a lo mejor no estamos SC o ambientes no críticos, pero el RP debe de tener, por temas de operación y continuidad de negocio, el Disaster Recovery. Y tiende a ser o una inversión ociosa que tengo, o en algunos casos lo utilizo como QA y lo tengo manteniendo en un esquema que me permite tener la escalabilidad para aprovechar esa inversión. Sin embargo, es operación más que puedo optimizar cuando hablo de cloud. De todo esto que estoy mencionando, uno de los principales retos overall, y voy a ser muy reiterativo en este tema, es la operación.
el tema de escalabilidad, controlar la escalabilidad de mis ambientes. Ahora, en cada uno de los escenarios, algo que me gusta mucho mencionar del cloud es que no es un esquema todo o nada como tradicionalmente es en infraestructura on-premise. Es decir, puedo tener optimizaciones donde yo ya tengo una inversión en producción. Acabo de hacer un refresh el año pasado, este año, entonces no hace sentido hacer una reinversión. Pero ¿cómo puedo optimizar en ambientes como desarrollo y pruebas? Si extiendo un poco más ese alcance, ambientes de training y landscapes, donde necesito una inversión. Normalmente, tradicionalmente se utiliza hardware fuera de refresh, hardware de menor capacidad a elementos de producción. ¿Y cómo podemos ayudar a la gente tanto de desarrollo como de pruebas? Tener escenarios lo más similar a ambientes productivos sin tener que hacer la inversión completa de tener ambientes productivos. Aquí comercialmente podemos hablar de las soluciones de instancias reservadas o pago por hora, donde a lo mejor tengo una infraestructura que va a estar encendida solamente en promedio no más de 100 horas al mes. Estoy hablando de que es una octava, casi una octava parte de lo que utilizaría en todo el mes sin tener que hacer infraestructura. En el caso de ambientes de producción, ahí sí tengo máquinas encendidas todo el tiempo, pero tenemos esquemas comerciales que nos permiten dar un costo aún más atractivo del costo pago por uso por hora al hacer compromisos de 1 año o 3 años, tal cual como lo haría con hardware, con las capacidades de hiperescalabilidad y la capacidad de cómputo ágil. Es decir, de repente si necesito un application server, pues el provisionamiento de un servidor es en minutos, ¿no? Y si podemos hacer una configuración de operación, incluso me permite hacer de partir de preconfiguraciones donde en 20 minutos tengo un servidor y no solo en sistema operativo, sino listo para agregarlo a la granja de mi application server o instancias centrales. El escenario de disaster recovery, de nuevo, todo cae en el tema de optimización de infraestructura. ¿Cómo puedo tener ambientes de disaster recovery uno a uno, incluso en capacidad con ambientes de producción, sin tener que hacer la inversión completa, teniendo la certeza que en caso de alguna falla catastrófica lógica o física, tengo un ambiente que en cuestión, mi RPO lo puedo configurar incluso en un ambiente near to zero y con un RTO de minutos y no de horas, ¿no? Y archiving, en algunos escenarios donde hace mucho sentido, al final temas de auditoría, respaldos y demás es algo que debo de tener. Esperamos nunca usarlos, pero los debo de tener. El tema del esquema competitivo del storage en cloud nos permite tener una solución de archiving ágil y barata en este esquema. En escenarios que tenemos mayor agilidad, menores costos, menor complejidad y mayor esquema de innovación. Al poder tener optimización, incluso en servicios SAP, me permite ser más ágil en optimización e innovación desde el punto de vista de SAP. Por ejemplo, si yo tengo Any Database y sé que mi roadmap de migración eventual a un esquema HANA tiene que pasar no más allá del 2023, 2025, puedo ser más ágil hacer esa migración. A lo mejor hoy me voy tal cual estoy, más adelante voy a hablar de esos journeys, o de una vez empezar a hacer migraciones a HANA. Nuestra experiencia del 40 al 75% en reducción de costos de TCO, provisionamiento, minutos, horas en el peor escenario en lugar de días. En las herramientas más grandes puede ser un poco mayor, lo voy a expresar, pero aún así reducimos ese tiempo de espera para hacer instalaciones y provisionamientos. Y promedio de 60% de reducción de costos en storage. Uno de los workloads que tenemos en diferentes industrias, no voy a mencionar los 6, pero por ejemplo, en retail, en empresas de retail donde hay rotación muy grande de usuarios, perdón, de clientes de SAP, donde por ejemplo, cada que tengo una temporada alta donde voy a contratar empleados temporales que van a usar puntos de venta, puntos de reporting, son parte de una cadena de suministros, ambientes de entrenamiento que no debo de tenerlos listos y no voy a usar desarrollo porque desarrollo es para la gente de desarrollo, valga la redundancia. Entonces puedo hidratar ambientes de entrenamiento que a lo mejor solo voy a usar 2 veces al año sin tener que pagar todo eso de capacidad y optimizada el número de usuarios que tenemos. En temas de demos o landscape de sandbox,
Si sé que eventualmente voy a hacer una migración y tengo que hacer ahí una migración heterogénea donde tengo que pasar primero de un SC3 a un 5, después a un 6 y después ya del 6 poder hacer una migración con Diemo o HANA, la nube nos da una muy buena opción de poder hacer una réplica, hacer las pruebas sin impactar producción y preproducción. Hago las pruebas, rollback ágiles y volver a hacer los cambios ya en producción y destruir esa infraestructura que me permite tener menor inversión en el esquema tradicional de compra de equipos. Uno más, el tema de producción, pues al tener más de máquinas con capacidades realmente, le llamamos state of the art, pues nos pueden tener la capacidad de cómputo de forma ágil, sobre todo cuando hablamos de ambientes in-memory, donde necesito volúmenes de memoria RAM muy amplios, de tenerlo de forma rápida y ágil, incluso como tema de DR de nuevo menciono, con capacidades mayores utilizando la fibra interna de Azure, donde puedo reducir al máximo el tema de latencia. Tenemos escenarios en Centroamérica donde incluso los enlaces nacionales son muy pequeños o se tienen muchos problemas para tener ahí y cómo podemos optimizar eso sin impactar en la latencia de la operación de SAP. ¿Sí? Tenemos muchas opciones dentro de las capacidades de SAP. Voy a hablar ahora particularmente de HANA, donde podemos empezar desde ambientes de desarrollo y pruebas para POCs, sandbox o ambientes provisionales. Por ejemplo, a veces necesito empezar la configuración. O sea, a lo mejor tal vez en este momento mi estrategia no es irme a cloud en producción, pero necesito empezar mi proyecto y se retrasó la entrega de hardware o todavía no se termina la instalación, el provisionamiento. ¿Cómo hago la configuración o las configuraciones previas dentro de sandbox virtuales y después ya lo transfiero al ambiente definitivo? Máquinas virtuales de gran capacidad, hasta 3.8 terabytes en RAM por cada máquina virtual, y máquinas dedicadas que van desde 4 terabytes en RAM hasta 20 terabytes en RAM por nodo. Tenemos hoy en día en Azure 11 familias, si me permiten decirlo así, 11 familias de máquinas virtuales con diferentes propósitos para diferentes optimizaciones, obviamente también con diferentes capacidades de cómputo. Por ejemplo, por mencionar alguna, las máquinas N que nos permiten tener GPUs para temas de High Performance Computing o temas de visualizaciones rendering como Maya, Autodesk, máquinas de propósito específico como las H para servicios de alta capacidad de CPUs. Para hablar particularmente de SAP, hablamos de 4 familias, particularmente la familia de máquinas E y M surge específicamente para servicios de HANA, servicios de HANA. Nuestra capacidad en máquinas Large Instance. ¿Qué es una máquina Large Instance? Para servicios que requieran más de 4 terabytes en RAM, elementos muy competitivos donde es un híbrido entre hosting e infraestructura como servicio. Azure lo menciona como hardware as a service, donde puedo tener capacidades de cómputo que van para escenarios de scale out de 0.7 terabytes en RAM hasta 60 terabytes en RAM, o scale up de 7.7 terabytes, 768 gigas en RAM, hasta 20 terabytes en RAM. Esto me permite tener la misma capacidad con el ratio específico entre cores y memoria RAM, certificados TDA5 ready para HANA y HANA 2 ready. Entonces, puedo generar ambientes robustos de gran capacidad sin tener que hacer intercambios de infraestructura, ¿no? Y nos permite tener esa escalabilidad. Los cores, tenemos la capacidad de la 20 terabytes hasta más de 940 threads con la capacidad de procesadores y Haswell. Para el tema Scale Out, la capacidad de tener equipos hasta 60 terabytes en 16 nodos en diferentes máquinas con diferentes capacidades de cómputo que me permiten tener HAs de configuraciones de RPOs near to zero, donde si yo tengo high availability puedo tener el nodo +1 que me permite tener la capacidad que requiero sin tener que sacrificar o invertir en infraestructura ociosa. Haciendo un poco más de drill down en nuestra solución, al día de hoy, lo voy a mencionar también más adelante, tenemos una máquina lista para ambientes HANA
Tenemos 38 máquinas para ambientes Any Database en diferentes combinaciones y liberadas para este mes y para el mes que entra enero, certificadas por SAP, 12 máquinas más, que parten desde máquinas con 8 cores, pensadas para ambientes como Business One, ambientes más controlados de SC o incluso R3, hasta máquinas virtuales con 128 cores virtuales con 3.5 terabytes en RAM, con storage local directamente asignado a cada una de las máquinas. En el tema de las máquinas dedicadas, la capacidad comercial en las que se asignan estas máquinas nos permiten tener para ambientes productivos inversiones de 1 a 3 años muy competitivas sin tener que ser yo responsable de las renovaciones. Es decir, ¿qué implica tener hardware as a service? No me dan un hardware con número de serie del cual yo soy propietario, sino me van a proveer la capacidad. Es decir, yo estoy pagando por tener durante ese año, esos 3 años, 192 threads y 2 teras en memoria. La rotación de discos de estado sólido es por el proveedor, siempre garantizando los EOPS cuestionados en nuestra SLA. Al final, me gusta mencionarlo así, los fierros no tienen palabra, entonces así sea una máquina nueva, nada nos quita que pueda fallar una controladora de discos, por favor, por error, perdón. Y esa rotación la administra el proveedor, en este caso nosotros, lo que nos da la capacidad de tener siempre el nivel de este tipo de servicios como misión crítica, como es SAP. Para temas de Any Database, Windows, obviamente certificados de Windows 2008 R2, 2012 R2 y 2016. La mayor de las capacidades del SUSE 11 es SP3, SP2 y hasta SUSE 12, SP2. Red Hat desde 6.7 hasta la versión 7, inclusive esto hablando de ambientes productivos. Si yo voy a hacer un sandbox para probar la migración de mi Red Hat 5.8 a 6.8 o a 7.2, está certificado, está soportado. Combinaciones de bases de datos, pues puede ser SQL Server 2008 R2, Sybase, DB2, Oracle Database, ahora ya Oracle Database sobre Oracle Linux, ACE, mencioné Sybase. Las capacidades que me permiten tener optimizaciones como DataGuard o CIOS, ya que en ningún proveedor de cloud puedes tener como tal un rack, sí poder tener temas de replicación que nos permitan tener HAs configurados. Y lo que tenemos en el roadmap de certificación para cada uno de estos ambientes, donde se liberó Oracle Linux, Business One. Este año calendario se anunció esta semana la capacidad de poder utilizar HANA Enterprise Cloud sobre ambientes cloud, Azure, SAP Cloud Platform y también el SAP Cloud Appliance Library, donde yo puedo hidratar ambientes desde el portal de SAP directamente a una suscripción de Azure sin tener que hacer yo la implementación puntualmente de Azure. EQ, otras más, el DMO Migration directamente integrado en el portal de Azure, S4HANA Cloud, también liberado esta semana puntualmente, y poder utilizar ExpressRoute como Transport también Environment para migraciones o refreshes entre dev and test que estén en cloud y producción que estén on-premise. Esto que acabo de mencionar nos da la capacidad, viéndolo meramente desde performance, de poder tener integración de ambientes SAP con toda la certeza de certificaciones del propio SAP. Las máquinas se certifican con SAP cumpliendo los rendimientos no solo de lo actual, sino de lo que tiene el roadmap SAP. Es decir, a lo mejor yo no estoy pensando hoy tener HANA, pero voy a preparar mi ambiente para que cuando esté listo, sé que no tengo que hacer una reconfiguración y que los ambientes en los que está corriendo actualmente mi core business soportan esa eventual incremento de capacidad, hablando sobre todo para temas de nuevo de HANA. Antes de explicar el tema del Journey to the Cloud, nada más recalcar, como Bianca lo dijo al principio de la sesión, cualquier pregunta o duda, por favor, la pueden postear en el área de preguntas y las responderemos al final de la sesión. El Journey to the Cloud. Esta no es como tal un deber ser, es nuestra guía para los diferentes escenarios con los que podemos trabajar con el cliente. Entendiendo que mi punto de partida es on-premise y mi punto de salida es cloud. Y pensando en HANA, ya directamente en HANA. Voy a recapitular ese punto.
SAP a partir del 2018, el año entrante, no va a permitir, no va a certificar ambientes productivos nuevos en any database. Es decir, si yo ya tengo en Oracle, en Sybase, en SQL, voy a mantenerlo, pero si es un ambiente nuevo, tiene que nacer en base de datos HANA. Tenemos otro milestone que es el 2023, que muy probablemente lo muevan un par de años más, 2025, pero ya no va a certificar SAP ningún ambiente, ningún módulo que no esté en HANA. Entonces, al final estamos hablando de que mi journey to the cloud hace match perfectamente con el tema de mi journey to HANA. De los escenarios más comunes que tenemos en la región es el escenario A y B. Ahora los explico. Escenario A es lift and shift, es decir, tal cual está, lo voy a subir. Estoy a lo mejor pensando en la migración de hardware, el refresh, o necesito incrementar capacidades y ya no quiero comprar hardware. El lift and shift es una de las primeras opciones. Dev and test son los landscape idealmente pensados para este tipo de movimientos. ¿Qué es lift and shift? Hago un análisis a través del Early Watch, más adelante lo menciono, donde voy a hacer cómo está la infraestructura, qué está utilizando la infraestructura, se hace un análisis de cómo se vería en la nube y se sube tal cual está. Si bien se recomienda usar las últimas versiones, para este escenario puedo subirlo tal cual está y hacer ya los diferentes cambios y sandbox en el mismo cloud, en Azure. El siguiente escenario es el Lift and Migrate to Cloud. Es para principalmente escenarios muy similares al anterior, pero donde quiero hacer reducciones en licenciamiento entre Oracle, DB2, o estoy preparando para mi versión de HANA, donde puedo hacer migraciones de Oracle a SQL Server o Oracle a Sybase, donde aprovechando el movimiento de ir a Cloud, hago la migración de mis procesos y mis tablas para que en Cloud nazca en un ambiente más reciente, puede ser SQL, puede ser el mismo Oracle, puede ser Sybase. La única diferencia entre el escenario anterior es que en este sí hay un movimiento en la capa aplicativa y funcional de SAP. En la anterior es tal cual está, lo llevo a la nube. Ya estando en la nube, mi siguiente paso, en ambos casos, A y B, es empezar mi migración a HANA o hacer la conversión a S4HANA, o primero hacer un paso intermedio a HANA antes de irme completamente a S4HANA. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Por qué me iría al cloud en estos dos casos? Por optimización de hardware, optimización o porque tengo un refresh. Es decir, si yo ya sé que mi roadmap es eventualmente ir a HANA, pero hoy no tengo, en este año siguiente, no tengo intenciones de comprar más hardware, una opción es, uno de los challenges, ¿cómo compro hardware que va a ser solo para un año, que me va a servir para Oracle, para SQL, para Windows, Linux o SUSE? O inclusive, por ejemplo, escenarios donde se tiene corriendo sobre HPUX, AIX, y se tiene que hacer una migración heterogénea a SUSE o a Red Hat. ¿Cómo lo hago para no tener que comprar infraestructura 3, 5 años? Lo hago en el cloud, y ya en el cloud tengo la capacidad de hacer clonaciones de ambientes para Sandbox, donde voy a hacer pruebas de enhancement, donde hago el cambio del DMO, hago migraciones dummy para HANA, veo cualquier tema de funcionalidad que pudiera impactar a mis usuarios antes de hacerlo en producción. El escenario C, que es uno de los más complejos en sentido, desde el punto de vista aplicativo de SAP, no de infraestructura de Azure, es donde hablamos de hacer, si ya me voy a ir a la nube, voy a hacer el movimiento a la nube, pero ya de mi AnyDatabase a HANA. Voy a hacer las adecuaciones on-premise, voy a instalar los parches necesarios, el enhancement necesario, hacer las optimizaciones en mi SC, o incluso en el caso de R3, hacer las optimizaciones de base de datos de tablas, para que cuando nazca en Azure, ya nazca en HANA. Cuando tengo todo listo, hago el turn off, el turn on, y hago la migración de experiencia a mis usuarios. Y una de las más complejas, sobre todo para ambientes o muy pequeños o muy grandes, es la opción D. ¿Esta dónde funciona? Es donde voy a hacer una instalación de cero de HANA directamente en cloud y voy a hacer la migración funcional de mi ambiente uno a uno directamente a S4HANA. ¿Por qué menciono que esta es la más compleja desde el punto de vista aplicativo? Bueno, porque debemos de considerar que aquí sí voy a tener que hacer un Greenfield Installation de SAP, de cero, sin tablas y demás, y voy a hacer la migración funcional módulo por módulo o landscape por landscape environment directamente al cloud. ¿Okay? Normalmente, ¿qué usamos para hacer estos sizing? Como mencioné, una de nuestras principales herramientas es el Early Watch Report. El Early Watch Report no solo nos dice qué es lo que está usando actualmente, sino qué tanto estoy usando actualmente para poder hacer un sizing adecuado
y poner las mejores máquinas para el ambiente en el que estoy haciendo. Normalmente en el lift and shift no se hacen mayores maniobras, simplemente se hace un 1-1 de infraestructura. En el escenario B, el siguiente, sí se pueden hacer adecuaciones. Por ejemplo, al tener mayor capacidad de cómputo, en lugar de a lo mejor tener una granja de 2 instancias centrales, puedo reducirlo a 1 sin quitar el HA con los Ghosts de Azure. O en el caso de Application Server, reducir mi granja en lugar de tener 8 Application Servers, a lo mejor hacer un scale up con 4 Application Servers. Por ejemplo, el tema del licenciamiento, cómo optimizo el licenciamiento de SAP sin deprecar performance. Para eso nos sirve mucho, nuestra principal herramienta es el Early Watch Report de SAP. Para ambientes nuevos y particularmente para HANA, la herramienta que nos da ese input es el Quick Sizer. El Quick Sizer nos da, después de hacer todo el input de tipo número de tablas, usuarios, accesos, tipo de módulo, poder arrojar un ambiente más adecuado de lo que sería HANA, inclusive pensando en planteamiento a mediano y corto plazo. Estas son las herramientas que utilizamos normalmente para hacer ese sizing y ayudar a cada uno de nuestros clientes a hacer esa configuración. Voy a hablar un poco de arquitecturas de referencia. Obviamente son en esquemas donde tengo todos los sabores para poder especificarlo. En este escenario particularmente son base de datos SQL Server, donde tengo Disaster Recovery, alta disponibilidad y alto nivel de comunicaciones. En esta arquitectura de alto nivel puedo ver que puedo tener 2 bases de datos, en el caso de SQL con Always On, donde tengo mi ambiente productivo, en un mismo centro de datos de Azure, en una sola región, en una sola VNet. Tengo todos los servicios relacionados a esto, que es el directorio activo en caso de que se requiera identidad, cualquier servicio de operación, puede ser SCOM, Nagios, cualquier tema de operación propia del acceso. Cómo hago la abstracción en Azure de mis diferentes tiers usando Network Security Groups, que es el firewall que se utiliza en Azure. Availability sets para tener alta disponibilidad de los application servers y affinity groups que me permiten tener que mi ambiente siempre tenga el mejor performance dentro de la solución en Azure. A mí me gusta usar la analogía, que si bien no es lo que sucede detrás, es la mejor forma de entenderlo, es cómo configuro que todo lo que sea SAP esté en el mismo rack para evitar saltos de comunicación. En este mismo lado tengo un Disaster Recovery en un centro de datos aparte del original, puede ser, lo tengo en San José y el otro lo tengo en Virginia, donde tengo una replicación asíncrona de SQL Server y tengo todos los servidores en un modo apagados, donde no me va a costar ningún dólar esos equipos más que el storage utilizado, y solo en caso de Disaster Recovery o de activación del DR, se encienden sus equipos y solamente ese tiempo voy a estar facturando. Entonces aquí recalco mucho el beneficio de saber que en caso de Disaster Recovery tengo la misma capacidad que tengo en producción sin tener que hacer la misma inversión de mi ambiente productivo. En el escenario de HANA, en este caso utilizando las máquinas de alto performance, que son las que mencioné de 768 GB hasta 20 terabytes en RAM, mismo esquema. HANA tiene configuraciones donde nosotros nos encargamos de administrar y operar los backups, pero el cliente define cada cuándo, ¿no? Al final, aquí es definir cuál va a ser mi target de RPO, RTO, incluso en una sola máquina, sin tener HA, nuestro SLA de RTO es no más de 2 horas, lo que me permite tener grandes capacidades sin tener que, de nuevo, reinvertir en mejorar mi RPO con herramientas de terceros o con la propia operación. El mismo esquema de application servers en un ambiente virtualizado que me permite tener réplicas apagadas y que solo en caso de activación de DR puedo tenerlo listo. Estas son arquitecturas descriptivas. Al final, cuando trabajamos en conjunto con nuestro socio para definir estas arquitecturas, siempre encontramos la que haga mejor sentido a cada una de las necesidades de nuestros clientes. Particularmente, algo de lo que sufrimos en nuestra región es el tema de enlaces. Entonces, algo donde recalcamos mucho durante una sesión de diseño de arquitectura es en cómo garantizar el tema de comunicación. No quiero ahondar mucho en este tema.
¿qué tenemos alrededor de esto? Hoy en día tenemos alrededor de 368 clientes de tamaño de más de 15,000 usuarios en SAP. Tenemos un volumen muy amplio en la región, particularmente con bases de datos Oracle y SQL Server. Aquí, por ejemplo, a recalcar como clientes como Arca Continental y Bachoco, que empezaron su journey con ambientes de DR o de Dev and Test, y hoy en día, viendo y probado las características y el performance, han incrementado sus landscapes. Ahora, estos son los clientes de referencia públicos, están en nuestra área de customers en Microsoft.com, se puede ver la historia e inclusive una descripción de cada uno de los escenarios. Tenemos muchos más que por tema propia de confidencialidad del cliente no se colocan aquí, pero vaya, aquí lo que me gusta recalcar es la experiencia que se tiene, no es algo que se esté haciendo como experimento. Voy a mencionar el caso de Coats, es un cliente que se encarga de manufactura textil. Son ambientes de 1.5 terabytes. Temas a recalcar, el proyecto tenía un timestamp de 12 meses más 6 de la entrega de hardware, lo que los ponía a mandar esta producción en marzo del 2018. Se pudo reducir un 62% ese tiempo de entrega y ellos salieron go live octubre de este año. Eh, Tema de Large Instance, se hizo un sizing, el sizing se ajustó dependiendo del Quick Sizer y se notó que aún así con las Large Instance tuvieron un performance incrementado de 1.5 a 2x más rápido de lo que tenían actualmente implementado. Las bases de datos que se quedaron en Oracle mejoraron 2 a 5 veces las capacidades de desempeño en los data loads y la experiencia del usuario, sobre todo por el tipo de comunicación y el volumen, mejoró. Los tiempos de respuesta se redujeron en una gran cantidad de tiempo de respuesta y obviamente eso se refleja en la capacidad del cliente, de la experiencia de usuario para este tipo de servicios. Desde el punto de vista interno, optimizaron su operación a reducir la capacidad de operación de servidores, es decir, en lugar de tener una granja donde operaban cientos de servidores, se redujo digamos, el footprint de administración, se mejoró su RTO, ellos tenían un RTO cercano a 24 horas, se redujo a 45 minutos. El RPO se mantuvo en máximo 15 minutos, lo cual llegó a un muy buen punto de recuperación. Y del ambiente original que se tenía, donde tenían un DR solo para el RP y solo para el 30% de usuarios críticos, hoy en día tienen un DRP que les permitiría en caso de desastre operar el mismo volumen de clientes con el mismo performance. Entonces, bueno, fue una conversación muy amplia en el tema de Azure. Hay muchos temas particulares donde se puede hacer drill down y específicamente para eso estamos con nuestro socio para ayudar y identificar cómo llegar a este punto. La infraestructura está, la capacidad está y el learning está. ¿Okay? Por mi parte, en este momento termino mi participación, entonces le paso la palabra, no sé si ya lo tienes, my friend. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Déjenme, voy a presentar mi pantalla para continuar ya con la última parte. Gracias, Omar. ¿Ya estás como presentador? Nada más. Listo. Ya está mostrando mi pantalla, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok. Bueno, ahora ya para concluir, básicamente lo que yo les voy a platicar es cuál es la diferencia, cuál es el diferencial que ustedes pueden encontrar, el beneficio que ustedes pueden encontrar en trabajar este tipo de ambientes de SAP en Azure en conjunto con nosotros, con Grupo Scanda, con Server. Primero que nada, algo que ustedes van a tener como prioridad o como beneficio es el tema de la velocidad. Que todos estos ambientes que estuvo platicando Omar son bastante ágiles de aprovisionar.
Se pueden hacer reconfiguraciones que ustedes requieran en poco tiempo y podemos tener un trabajo automatizado. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando tenemos muchas cargas de trabajo en un ambiente on-premise, batallamos un poquito con el tema de los recursos de nuestros equipos, de nuestros servidores. Uno de los beneficios que podemos tener en Azure es el tema de poder escalar todos estos ambientes que ya lo mencionaba hace un momento, Omar. También el tema de la economía. Ustedes van a estar pagando únicamente el uso de los servicios que ustedes vayan generando. No necesitamos comprar una infraestructura y tener ahí infraestructura a lo mejor subutilizada o a lo mejor infraestructura que se va devaluando, cuando realmente solo estamos pagando lo que estemos usando. Si trabajamos únicamente un par de horas o durante horario normal de trabajo, solo ese tiempo es el que estaríamos consumiendo y el que se estaría pagando. Eso genera bastantes ahorros. También el tema del almacenamiento, la energía eléctrica, la administración, y en tema de administración es algo muy específico. En el siguiente slide lo vamos a estar viendo, el cómo podemos nosotros, como Grupo Escanda, como server, tener esos beneficios y apoyarles en el tema de la administración, las actualizaciones y el espacio físico. Y la escalabilidad, que igual volvemos al tema de que es una infraestructura global, podemos tener la disponibilidad del servicio en cualquier parte del mundo. No hay una restricción aquí en si tenemos o no la infraestructura necesaria para poder publicar nuestros servicios, y todo esto va a estar con un acceso seguro. Siempre vamos a estar tranquilos de que únicamente van a poder acceder a nuestros servicios aquellas personas o aquellos usuarios que nosotros estemos definiendo. Server específicamente ofrece un paquete de servicios administrados, un tema de servicios administrados enfocados a SAP. Hoy en día nosotros tenemos más de 30 clientes administrados en nuestro centro de monitoreo. Ya tenemos más de 2 años trabajando con un centro de monitoreo en donde ofrece servicios administrados de Azure. ¿Qué tipo de servicios estamos proporcionando? Los tiempos de respuesta prioritarios, tenemos un SLA adicional al que tiene Microsoft bueno, Azure, en este caso como proveedor de la infraestructura nube. Nosotros también tenemos un SLA en tiempos de respuesta para dar la atención hacia cualquier requerimiento que se pudiera, que fuera necesario. El servicio de monitoreo, nosotros siempre tenemos una persona fija en el centro de monitoreo que siempre está revisando la disponibilidad de los servicios, que estén funcionando de forma correcta, que no haya ningún tema incluso a las actualizaciones, nosotros normalmente no esperamos a que ustedes nos soliciten las actualizaciones, los contactamos para sugerirles si desean que se implementen las actualizaciones. El mantenimiento correctivo, que igual siempre estamos disponibles. Algo que es un diferencial muy importante con Grupo Escanda como tal, es que nosotros no requerimos integrar a otros proveedores o a otras empresas para la administración o para el soporte de SAP específicamente. Grupo Escanda tiene la capacidad para tener este servicio de soporte y de implementación, de puesta a punto, todo lo que tiene que ver con SAP, nosotros mismos lo podemos hacer sin tener que involucrar a otras, a algún tercero. El mantenimiento preventivo y los parches que ya les comentaba, la planificación de la optimización. ¿Qué quiere decir? Este también es un tema que les puede hacer mucho sentido, porque nosotros les estamos informando constantemente qué tipo de infraestructura es la que están consumiendo y qué mejoras pueden tener hacia la misma infraestructura. Si a lo mejor tienen equipos que tienen unas características muy altas y no los están consumiendo, nosotros le estamos informando, o al revés, si requieren más capacidades en sus equipos, nosotros también se los estamos notificando de forma constante. La gestión de la seguridad, nosotros vamos a hacer todo el tema de las reglas de seguridad y los accesos hacia los servicios que ustedes estén implementando dentro de Azure. El crecimiento bajo demanda, que nosotros también les apoyamos ahí a hacer la administración de ese crecimiento. Los respaldos,
tenemos todo un sistema ya implementado hacia todos nuestros clientes de respaldo, tanto a nivel servidor como a nivel base de datos. Cualquiera de los dos respaldos nosotros lo estamos administrando y tenemos ahí lo mismo, garantía de disponibilidad y los SLAs. Y los reportes, tenemos reportes mensuales con algunos, dependiendo de la criticidad o los requerimientos del cliente, podemos tener reportes incluso diarios, semanales, quincenales, mensuales o como lo requiere el cliente. Básicamente nosotros estamos dando el servicio completo, desde el punto de hacer la solicitud, de levantar el requerimiento, de saber cuál es su infraestructura, cuál es su necesidad, hacer la implementación completa desde cero, dejar una puesta a punto, un llave en mano, como se le conoce, y hacer toda la administración posterior. Tenemos la capacidad y tenemos la gente con los conocimientos necesarios. ¿Por qué en Azure? Bueno, ya Omar habló bastante de este tema. Poder crecer de una forma mucho más rápida, minimizar los gastos, conectarme directamente con el centro de datos de nube y usar lo que ya conocemos. Realmente no estamos usando cosas que no conocemos, estamos ocupando lo mismo que ya usamos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Server? ¿Por qué Scanda? Porque tenemos la experiencia en las implementaciones, como les decía. Nosotros como tal administramos alrededor de más de 30 cuentas que funcionan hoy en SAP con Azure. Adicional tenemos muchísimos clientes que nosotros no administramos, pero sí realizamos las implementaciones en Azure. Nosotros les apoyamos a hacer todo el dimensionamiento, todo el proceso, hasta dejarlos listos para funcionar. Tenemos las certificaciones necesarias con Microsoft, somos Partner Gold para plataforma Azure. Integramos soluciones llave en mano, como les decía, nosotros hacemos desde que ustedes nos contactan, hacen el primer contacto, hasta hacer la administración completa de sus servicios. Y tenemos unos consultores con toda la experiencia. Tenemos gente que es experta en Azure, tenemos gente que es experta en SAP, en cualquiera de las versiones de SAP, en HANA, con cualquier tipo de base de datos, soportamos todas las bases de datos. Entonces, tenemos todo el conocimiento para poder brindar los servicios necesarios y que los clientes estén satisfechos.